que es parte de la casa, es Marx Arriaga, que lo conocemos, es parte de la familia, yo digo ya de Sin Censura. Marx, y bueno, ustedes saben, a mí me cae muy bien Marx Arriaga, yo lo he comentado no ahora, desde la primera vez que platicamos. Marx, ¿cómo estás? No está Vicente, pero te saludo hoy yo. Paco, muy bien y muy contento porque a mí también me encanta platicar contigo. Podemos meternos en el tema educativo que yo sé que tanto te apasiona y te interesa. Y mira, hoy te propongo un tema de reflexión que sin duda, como dice Vicente, vamos a hacer que la víbora chille, porque justo empata con lo que dice Celeste y con lo que acaba de señalar Gilberto, ¿no? Y hago un poco de preámbulo. Eh, Se llega a decir desde el prejuicio que la derecha mexicana o la oposición no tiene proyecto y que nosotros sí lo tenemos, que sí sabemos bien hacia dónde vamos, pero se comunica muy mal desde la izquierda, no logramos bajar a tierra cuáles son nuestros principios, acabamos haciendo lo mismo de la derecha, plantear un proyecto con base en productos, es decir, voten por nosotros o confíen en nosotros porque vamos a resolver el interés del pueblo. Y entonces acabamos haciendo lo mismo de la derecha. La derecha busca saciar los intereses de la clase alta. Y nosotros no buscamos saciar intereses, no nos mueven los intereses, nos mueven los principios, nos mueven los deberes. Y por eso yo propongo hoy una discusión sobre, en especial con el magisterio, sobre lo que implica ser de izquierda. Hoy, después de la jornada que hubo de lucha magisterial, hay un nado sincronizado entre los medios tradicionales y también los medios alternativos a criminalizar a la coordinadora, a todo el magisterio que salió a la calle, porque hay que decir que no todos eran coordinadora. O sea, yo salí a la calle y no soy parte de la coordinadora, y así había miles de maestros que no están afiliados a la coordinadora, pero que veían que hay una injusticia y hay desigualdades estructurales en el tema del magisterio que debían resolverse, y por eso salimos a la calle a señalar que la justicia social no ha llegado al 100% al magisterio, y que una parte la tienen funcionarios, burócratas de la 4T y senadores y diputados como Gilberto y Celeste, que tuvieron la oportunidad de cambiar las leyes, como por ejemplo la ley del ISSSTE 2007, y que no lo quisieron hacer. No hubo la voluntad. Y ahora yo veo en los medios que hay una criminalización al magisterio y se le dice a los maestros que hagan un análisis de introspección, de autocrítica, y que digan en qué se equivocó el magisterio. Por eso yo coloco hoy el tema y pregunto, ¿de qué tiene que pedir perdón el magisterio? ¿Cuáles fueron los errores que cometió? Y mira, primero, porque aquí no vamos a hablar de intereses, sino vamos a hablar de principios, que es lo que sostiene a la izquierda, habría que preguntarse, bueno, está muy sonado aquí que la derecha no tiene proyecto, que la izquierda sí, pero ¿qué es ser de izquierda? Bueno, pues hay muchas definiciones. Yo me voy a quedar con lo que empujaba la nueva escuela mexicana, y que es, en resumen, una suma de lo que proponía Marx, Freire, Rosa Luxemburgo y otros autores que estaban ahí en la definición de qué implicaba ser ciudadanía desde un proyecto de izquierda a través de la educación. Bueno, ¿qué es? Un sujeto de izquierda es aquel, lo voy a decir sencillo, ahí lo ven en pantalla, pero lo voy a decir en palabras sencillas, es un sujeto que toma conciencia de las injusticias, de las desigualdades que hay en los territorios, y que asume que se puede cambiar, que se pueden cancelar esas injusticias y desigualdades. Entonces, si tomamos esa definición de que tenía la nueva escuela mexicana de formar a ciudadanos con conciencia crítica, que implicaba que reconocieran injusticias y desigualdades estructurales, lo segundo que uno se preguntaría es, bueno, ¿y en qué implica la autocrítica que haría un sujeto desde la izquierda? Vemos la siguiente imagen. Bueno, pues un sujeto de izquierda, como tiene principios y busca la justicia social, entonces cuando hace autocrítica, ve si sus acciones estaban encaminadas a cancelar esa injusticia. Hay que tener mucho cuidado, porque la derecha, cuando le dice
a la izquierda haga autocrítica de sus acciones, lo que le está pidiendo es que se contenga, que se resigne, que diga las cosas no se pueden cambiar, no hay necesidad de salir a las calles, de indignarse, sino que debemos de hacer acciones que estén a nuestro alcance, que nosotros podamos ver el fruto, el producto final a la vuelta de la esquina, y de eso no trata el pensamiento de izquierda. La izquierda tiene principios y busca, por ejemplo, la dignidad de las personas, y sabemos que eso es complicadísimo, porque las desigualdades estructurales hacen que haya comunidades que estén en una cuestión indigna, y que será casi imposible con el sistema que tenemos resolver esa precariedad en la que se encuentren, pero no por eso vamos a mirar hacia otro lado. Entonces de ahí tendremos que, ya que reconocemos que la autocrítica que hace un sujeto de izquierda tiene que ver con la utopía, tiene que ver con sus principios y no con la resignación, entonces de ahí, compañeros, tendríamos que analizar, bueno, pues en este caso, pues ¿qué entiende por culpa el sujeto de izquierda? Y aquí coloco dos cuestiones en la siguiente imagen para que la vean. El error ético y el fracaso histórico. Y aquí toco el tema de la coordinadora y del magisterio. El magisterio reconoció que había un sistema de desigualdades estructurales, que ellos trabajan y tienen un salario precario, porque hay maestros que ganan menos de 5,000 pesos al mes, hay maestros en la iniciativa privada que ganan menos de 70 pesos la hora, que no tienen derecho a vacaciones, no tienen jubilación, no tienen seguro médico. Bueno, frente a esas injusticias salieron a la calle, y a veces la resistencia es brutal, es decir, los cambios no son fáciles de obtener y se obtienen fracasos históricos, es decir, se moviliza la gente, pero no logra hacer una situación de justicia social. Eso es un fracaso histórico. Bien, pero éticamente se hizo lo que se debía hacer. Se reconoció la injusticia y se salió a la calle a luchar. Se fracasó históricamente porque la resistencia, el Estado, en este caso las Afores, los banqueros que controlan los ahorros de los trabajadores, pues no permitieron que se hiciera justicia social, no se permitió que senadores como Celeste o como Gilberto pues modificaran la ley del ISSSTE 2007, y fue un fracaso histórico, pero éticamente hizo la izquierda lo que tenía que hacer. Entonces ahí, en esa reflexión de autocrítica del magisterio, no tendría por qué sentirse apenada el magisterio diciendo salieron a las calles y no lograron algo. No, al contrario, éticamente se sostienen. Aquí el punto sería cuando se comete un error desde la izquierda. Fracasos históricos hay muchos, porque las luchas son complejas y son difíciles de alcanzar. Entonces, fracasos desde la izquierda históricos hay todos los días, y todos los días salimos a luchar por esa justicia social desde el pensamiento crítico que debe tener el ciudadano. Pero los errores que comete la izquierda es cuando, en lugar de buscar hacer justicia con base en nuestros principios, se busca saciar los intereses. Y entonces se dice, bueno, pues no podemos hacerle justicia hoy al gremio magisterial, o a todos los que cotizan al ISSSTE para que tengan unas pensiones dignas, porque no se le puede quitar el dinero a los banqueros. Pero ¿por qué no a los maestros que están en nómina, que tienen base federales? Pues se les da algunos estímulos extra para tener promociones. Eso es un error ético, porque en lugar de hacer justicia, tú zigzagueaste, y entonces cambiaste la justicia por el interés de unos cuantos. Vendiste la lucha para saciar las ambiciones de unos cuantos. Ese es un error ético. Por eso aquí, cuando se le pide al magisterio que haga una autocrítica y que vea cuáles fueron sus errores, no cometió ningún error. A lo más se puede decir que el magisterio fracasó históricamente porque el enemigo que tenía al frente, los banqueros, eran muy poderosos y no pudo ganar esa lucha, pero no zigzagueó.
no agarró y cambió peras por manzanas. No, 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 no. Entonces, no hubo error ético. Y termino con esto para ya ceder el micrófono, Paco. Hay que tener mucho cuidado lo que hace la derecha con el pensamiento de izquierda, porque a través de instituciones como, por ejemplo, la religión, nos hacen ver que la resignación debe ser parte de nuestros principios, que el mundo es algo complejo, el sistema económico es algo complejo que no vamos a poder cambiar y que hay que resignarse con lo que tenemos, que hay que actuar con moderación, que la izquierda tiene que ser moderada, que no tiene que soñar en utopías, que tiene que hacer cosas que estén a su alcance y resignarse. Bueno, pues esa es la autocrítica que pide la derecha hacia la izquierda, una autocrítica basada en cuestiones judeocristianas de culpa, de error, que asuma su error por haber soñado en utopías, por haber soñado en una justicia social. No, no, compañeros, una persona de izquierda se sostiene sobre principios y asume que esto que estamos viviendo hoy, este mundo que tenemos, puede ser mejor. Decía la compañera Celeste, y no por criticar, ¿no? Que habría que reconocer y valorar lo que somos. Sí, pues esa es la gran pregunta filosófica, pues, ¿qué somos? Si no hacemos esa reflexión y estamos en el análisis de qué es lo que nos da identidad, cuáles son nuestros principios, llega la derecha y coloca cuestiones como la culpa, la resignación o los intereses privados, y entonces salimos a la calle a decir que el movimiento de transformación se sostiene sobre un proyecto que va a saciar los intereses del pueblo. Y decimos, no, no, compañeros, ahí hay una muy mala formación, estamos utilizando hasta lenguaje neoliberal para dar cuenta de lo que implica la cuarta transformación. Y la cuarta transformación es una revolución de conciencias, es una batalla sobre los principios, nuevos principios sociales, de justicia social, que lo que buscan es un bienestar comunitario, lo que buscan es hacer patente que puede haber una transformación en nuestros pueblos en donde la justicia se haga en todos los niveles. Entonces, pues esa es mi reflexión. Termino con esto, Paco. Pero en que cuando se le pide al magisterio sí. Es que déjame decirte, porque la gente está muy activa en el chat, pero yo tengo uno. Primero, yo sí de pronto pienso que hay con todo, yo tengo familiares en la CENTE, allá en Oaxaca, ¿sí? En la histórica, ¿va? Pero yo de pronto pienso que sí hay un error. El primero es cómo comunicas. ¿Cuándo perdió la CENTE la capacidad de comunicar, de aglutinar más todavía? Y yo, fíjate, te hago una pregunta que está en el chat y que de pronto la gente se hace todos los días, y eso es lo interesante del chat. Dice Hugo Montoya, te pregunta, maestro Marx, ¿y por qué cuando estuvieron Calderón y Peña Nieto, por qué los líderes no siguieron impulsando esa lucha? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué y por qué? Y yo digo, muchas veces es cómo comunicas y a dónde comunicas, pero esa es la pregunta que te hacen, Marx. Bien, aquí respondo las dos, ¿no? Yo no lo veo error, si acaso lo veo como fracaso, porque esta cuestión de comunicación, pues ahorita estamos nosotros medio comunicando aquí, pero la cosa es que nosotros no tenemos la infraestructura nacional para comunicar. Es decir, yo preguntaría, ¿en qué momento se les abrieron los medios de comunicación a la coordinadora para hacer una buena comunicación? Cuando están cooptados por la derecha, cuando los mismos medios tradicionales, alternativos, tampoco les daban ese espacio. Ahora para contestar lo otro, entonces yo no creo que haya sido error porque no hubo un zigzagueo. Error ético hubiera sido de la coordinadora, pues estar pagando a los medios chayoteros con tal de subir ciertos mensajes y colocar a ciertas figuras líderes para después aspirar a un cargo político, ser gobernadores o ser diputados y senadores, y lograr ocupar espacios en el gobierno para
aparentemente hacer una transformación. Ese hubiera sido un error ético. Aquí lo que hubo fue un fracaso, pues, si acaso por parte de la coordinadora. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales pues no tenían acceso a ellos, es decir, los poderosos, los que manejan los recursos, no les permitieron que se escuchara la voz de la coordinadora y no pudo comunicar. Ahora le digo al compañero, claro que salieron a las calles. O sea, cuando ustedes en casa tienen ahorita la oportunidad, que es otra vez otra incongruencia, ¿no? Porque todos estos diputados y senadores salen a festejar a la FIFA y que ojalá al rato gane México. O sea, y estamos hablando del bien del pueblo y de los intereses del pueblo desde esta cuestión consumista y aplaudiendo a la FIFA. Pero bueno, hablando de otra cosa, cuando ustedes gozan de vacaciones, cuando ustedes gozan de jornadas de 8 horas, cuando ustedes gozan de seguridad o de un contrato colectivo o de la posibilidad de armar un sindicato, ¿ustedes creen que esto lo regaló la patronal, los gobiernos de derecha? No, estas conquistas se hicieron con base en la movilización y con base en los colectivos insurgentes, los colectivos en rebeldía que salieron a las calles a hacer esas luchas y esas conquistas. Cuando dice el compañero, ¿por qué no salieron con Calderón y Peña Nieto? En serio, tenemos una memoria tan corta porque los que siguen este programa tienen cierta formación política. Quieren hacer el recuento de los muertos que carga el magisterio. Desde épocas de los años 50, podríamos irnos a épocas revolucionarias, pero quedemos en épocas modernas. Desde épocas del salinato, sexenio tras sexenio, la cantidad de maestros asesinados y de movilizaciones por parte del magisterio para buscar una justicia en el gremio, o sea, salarios justos, pero también la formación de una ciudadanía crítica que fuera la que sostuviera la transformación que hoy estamos viviendo. O sea, quieren que hagan el recuento de los muertos de Calderón, de los muertos de Peña Nieto y de cómo el magisterio salió a las calles a enfrentar al ejército, a los granaderos, y que terminaron con saldo rojo y con verdades históricas hechas por esos gobiernos de derecha. En serio, ya no tenemos memoria. Entonces yo aquí creo que lo que habría que hacer con el magisterio, en lugar de estarle solicitando que haga un mea culpa, ¿no? Porque yo vi un video, de hecho, de Sin Censura, donde un historiador, que aquí le diría más filosofía, compañero, y menos historia, le falta ver la cuestión de los principios, porque así esa reflexión, tocando dichos que he hecho, de que al parecer nosotros no cometemos errores. Y veía al historiador que tenía atrás una bandera de Palestina. Y yo decía, a mí me gustaría que, así como le están pidiendo a la coordinadora que hoy reflexione sobre los errores, que no es error, al caso fracaso histórico, porque el enemigo era muy poderoso y fracasó, probablemente, pero error ético ninguno. A mí me gustaría que se le cuestionara a Palestina y que se le dijera a ver si tiene la cara dura de ir con los compañeros palestinos y decirle, oiga, ¿sabe qué? Pues hagan su reflexión de cuáles son los errores que cometieron para estar en la situación en la que se encuentra. No, ahí no hay error, ahí sí es una gente combativa, ahí sí es una gente que tenía principios y que está buscando justicia social, pero el magisterio no, la coordinadora sí cometió errores. No, yo aquí les diría, compañeros, que menos malinchismo y que vean cuáles fueron los principios que movieron al magisterio a salir a la calle y que deberían estar agradecidos, ya que nosotros no salimos. Bueno, yo salí, pero los que no salieron deberían estar agradecidos que hay pueblo hoy en México que cuando ve injusticias sale a la calle a denunciar, y que las conquistas que ellos hagan en la calle, lo que ellos ganen, nos va a redituar también a nosotros desde una visión de consumo neoliberal. Es decir, a ellos que les gusta tanto seguir los intereses del pueblo o de la clase alta, como sea, porque para el final es lo mismo, vean que la lucha que se hizo en la calle con base en principios, buscando justicia social, pues iba a redituar en intereses para los más desprotegidos. Así que
hasta ahí necesitaríamos nosotros agradecerle al magisterio que salió a la calle a luchar por derechos que aún no tenemos. ¿Como cuál? Pues que nuestros ahorros los tenga el Estado y que pueda hacer una inversión de ellos para garantizarnos jubilaciones dignas, ¿no? Hoy, de manera increíble en este país, los ahorros de los trabajadores los tienen 21 banqueros y los manejan a contentillo. Si ellos quieren hoy, invierten en plátanos, si no mañana en oro, en plata, se los llevan de este país, los regresan, hacen lo que quieran con esos ahorros, no tienen que darle cuenta a nadie y tienen intereses multimillonarios. Justo la jornada en la semana pasada consignaba los miles de millones de pesos que solo entre enero y marzo sacaron esos fondos buitre como réditos, como intereses por el manejo de los ahorros de los trabajadores, que son cifras históricas, decía la jornada. Déjenme decir, es que platicar con Marx es bien interesante, no solo por el chat, yo mismo tendría muchos cuestionamientos, vamos a tener muchas veces a Marx es de la casa, yo de pronto me sumo, yo digo, hay que apoyar a la coordinadora todavía. Sí, pero yo mismo tengo cuestionamientos, porque luego me pregunto, Marx lo sabe, dice, ¿a dónde está Flavio Sosa? ¿Sí? ¿A dónde está Raúl Morón Orozco? ¿A dónde está Filemón Acosta? Entonces, de pronto vemos desviaciones, pero también veo el chat y dice, por ejemplo, Chío Morena, dice, es textual de Chío Morena, dice, yo recuerdo que exactamente con Vicente Fox y Calderón, los maestros hablan de la CENTE, nunca se quejaron porque el Bester estaba con ellos. Yo digo que ahí hay una concepción porque eran los maestros del CENTE y nunca hay que mezclar a la CENTE con el CENTE. Las luchas históricas de los maestros nacen justamente porque tenemos un sindicato que crean Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés para servir al presidente de la República. Y eso da origen más adelante a la CENTE. Así que Y luego, pero Esteban Gutiérrez tiene otro punto interesante y ese es, dice, pero la CENTE sí cometió delitos y supongo que se refieren a los petardos, a los encapuchados. Entonces, todo esto lo podemos platicar con Marx y sé que vamos a tener más tiempo, pero Marx, yo digo, vamos a tener tiempo. Seguramente algún día le pediremos a Vicente Serrano que nos sentemos y abramos una mesa solo sobre la CENTE y el CENTE, que eso debemos entenderlo, pero en lo fundamental estoy de acuerdo con Marx. Los maestros han tenido una lucha histórica, sobre todo la CENTE. El CENTE lo dejamos afuera porque ha vivido de grandes caciques y siempre ha estado al servicio de la presidencia de la República. Y yo digo que incluso hoy todavía están al servicio de la presidencia de la República, que para eso se creó el CENTE. Pero Marx siempre va a ser bien interesante platicar contigo. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te seguimos? Y por favor, déjanos una reflexión. Sí, mira, para continuar con la plática y ir como cerrando, la CENTE como tal, pues no tiene errores éticos, o sea, se mueve sobre principios. Ahora, algunos miembros de la coordinadora liderazgos, pues sí han cometido errores éticos cuando han transicionado esos principios por una búsqueda patrimonial y entonces han aceptado ser presidentes municipales, diputados, pero pues lo mismo lo vemos, ¿no? Ahorita tuvimos a un senador y una diputada que en el discurso, o sea, aquellos que se dedican a hacer análisis sobre ciencias políticas, no me dejarán mentir que en el discurso cometen muchos errores éticos. Les falta formación a los compañeros, se mueven más sobre intereses que sobre principios. Les digo, pues estaban ahí aplaudiendo el negocio de la FIFA. Entonces, eso es normal, pues somos seres humanos y cometemos errores éticos. Entonces, desde ahí habría que juzgar a cada una de las personas y también juzgarnos nosotros. Nos movemos como sujetos de izquierda sobre el deber, sobre los principios. ¿Cuáles son nuestros principios? Porque decía Celeste, hicimos en Michoacán ¿cómo dijo ella? Una ruta humanista, y estaban dando la batalla de las ideas, y uno se preguntaría, sí, pero ¿cuáles ideas? Porque todo lo que pusieron en la mesa fueron proyectos, programas que se ven como
intereses resueltos de ciertos grupos. Entonces, eso habría que estar cuestionando cuáles son los principios que mueven a las diferentes organizaciones. La coordinadora los tiene claros y ahí pues uno no puede decir que no son movimientos de izquierda. Están buscando la justicia social, en especial en su gremio. Y ahí iremos organización tras organización viendo cuáles son sus principios. Y sin duda encontraremos ahí al interior liderazgos que traicionan los principios y se van por intereses y entonces cometen errores éticos. Pero eso ya es otra cosa, habrá que juzgar a cada uno de los integrantes, hacer crítica y autocrítica. Bueno, me despido con eso, compañeros, hay que hacer más formación, por eso la nueva escuela mexicana era fundamental, porque desde ahí íbamos a desarrollar a ciudadanos que tuvieran conciencia crítica, que entendieran que era una injusticia, una desigualdad estructural, y entonces no zigzaguearan, no acabaran siendo diputados y senadores que anduvieran ahí promoviendo intereses particulares, por más que impliquen cierta justicia social, ¿no? Se tiene que estar trabajando sobre los principios y ya después a nivel burocrático, a nivel de políticas públicas, pues se desarrollan proyectos, pero se sostienen sobre principios. Bueno, aquí termino. Mi nombre es Marx Arriaga Navarro. Me pueden encontrar en X como @MarxArriaga y en Facebook igual. Y en YouTube tenemos un canal donde los comités de defensa de la nueva escuela mexicana hacemos contenido. Se llama La Legítima Dirección General de Materiales Educativos. Ya le vamos a cambiar el nombre porque no pega ese nombre. Lo vamos a hacer más sencillito, pero estamos pensando en ello. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Discúlpeme, Marx, ya lo había puesto en modo señas, pero no, te dejo un abrazote mío a nombre de Vicente también y espero que nos veamos pronto, Marx. Siempre es bien importante platicar con Marx Arriaga, de veras. Muchas gracias, Marx, y nos vemos pronto. Marx se va, pero recuerde, antes de que tengamos a nuestro siguiente invitado, antes de que llegue Abraham Mendieta, que ustedes lo conocen tanto como yo y es parte de esta familia, primero, como dice Vicente, una lluvia de likes necesitamos, una lluvia de likes o me gusta, compartir, suscribirse ahí y denle la campanita si se lo borran, déselo para obligar a... Como dice Vicente, son palabras de Vicente, para obligar a estos cabrones de YouTube a que muestren nuestros contenidos y envíen nuestras notificaciones cuando vamos a empezar o cuando estamos allí. Estos son apoyos que no cuestan y cuentan muchísimo porque nos permiten monetizar para sostener este canal, que ya saben que no es fácil, no es sencillo, pero nos ayuda mucho, pero también tenemos los apoyos que sí cuentan y sí cuestan también, como los superchats. Los superchats, y ahí nos los marca Ceci con esa flechita azul, dólares o pesos, son los superchats, y tenemos, ya saben, el chayotito del pueblo, como lo llama Vicente Serrano Arroyo, una cuenta en el Banco Banorte, a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que no es otro sino Vicente Serrano, y el número de tarjeta es el 4189-1400-5511-8185, 41 tarjeta, recuerden, número de tarjeta 4189-1400-5511-8180.